En Romanos, hemos visto ya el capítulo 1, Pablo está hablando y demostrando claramente que el hombre gentil, el incrédulo, está perdido y está sin excusa delante de Dios por sus pecados y sus faltas. En el capítulo 2, que vamos a tratar hoy, está hablando Pablo acerca del hombre moralista, sobre el hombre moral, que también está perdido y está sin excusa delante de Dios. Y en el capítulo 3, que lo vamos a ver más adelante, Pablo empieza a describir y a hablar claramente sobre el hombre religioso, que también está perdido y está sin excusa delante de Dios. En el capítulo 2 del libro de los Romanos, la palabra clave que vemos aquí es la palabra juez o juzgar, ¿sí? Esto lo encontramos en el versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 5, versículo 12, versículo 16. Esta palabra juzgar o juez o justicia está allí en esos versículos. Vemos que en el versículo 1 el hombre está juzgando a otro hombre. El moralista juzga la conducta de otro hombre. Pero en el versículo 2, a partir del versículo 2, vemos cómo describe Pablo a Dios, el juez justo, sentado en su trono, juzgando juicio justo y verdadero. Lo describe y vamos a ver estos principios de justicia de Dios en todos estos primeros 16 versículos del capítulo 2. Vamos a leer el texto bíblico, el capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente: por lo cual eres tú inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzga a otro te condena a ti mismo, porque tú que juzga hace lo mismo, inexcusable. No tiene excusa, no tiene defensa, no hay forma que pueda excusarte delante de Dios. Porque Dios empieza, Pablo, ya a partir del versículo 2, como lo dijimos, a describir cuáles son sus formas, sus juicios, sus principios de juzgar y que son justos y verdaderos. Por eso, cuando describe y empieza a señalar al hombre moralista, por lo cual eres inexcusable, no tiene excusa, no hay manera de salir adelante con alguna excusa válida, porque Dios, quien observa todo y justo que es, lo ve todo y es verdadero. No hay forma. Muy bien, hay una diferencia entre el hombre moralista y el hombre impío. En Romanos capítulo 1, versículo 32, habla del hombre impío. El hombre impío, aprueba el pecado y lo aplaude, la conducta pecaminosa. El hombre moralista desaprueba ese pecado y lo juzga, esa conducta pecaminosa. Pero encontramos en esta descripción del capítulo 2 que el hombre moralista juzga a otro hombre, a otro semejante, el pecado que él mismo también comete. Lo que él mismo es culpable de las mismas cosas, él juzga desde su posición un juicio inexacto. Versículo 2 del capítulo 2: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios, más sabemos, estamos seguros que es así. Estamos completamente seguros que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Un juez humano está limitado cuando se trata de conocer la verdad y averiguar sobre la verdad de los hechos a los testimonios de los hombres, de que estos testifiquen hablando los hechos que se presupone que fueron así y tiene que tener la confianza de que lo que le están diciendo es verdad. Pero muchas veces se encuentra y se ha visto por la experiencia que muchos de estos hombres no han sido certeros en lo que han testificado, aún bajo juramento. Pero en Dios no existe este problema, no hay este problema, porque Él es quien ve todas las cosas y para Él esto no hay ningún tipo de problema, porque Él está presente y todos los hechos están abiertos ante sus ojos y están
presente ante Él. Él no necesita testigos ni que juren por decir la verdad, porque Él mismo está conociendo la verdad en forma personal, Él mismo la ha visto en forma personal, Él mismo ve aún lo que otro hombre no ve. Él mismo está observando cada situación y cada intención y cada motivación, aún por más oculta que esté en los corazones de los hombres. No hay nada, todo se desnuda delante de sus ojos. No hay nada que el hombre pueda ocultar. Por eso dice el texto: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Él no va a juzgar inciertamente, Él no va a juzgar de acuerdo a lo que le cuenten, porque Él mismo no necesita que le cuenten, Él mismo lo ha visto. Versículo 3 dice lo siguiente: y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hace lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo 4: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. La respuesta a esta primera pregunta es no, no escaparás, no escaparemos, nadie escapará. El moralista piensa que es mucho mejor que otros, porque él no mata, él no miente, dice, él no adultera, él no roba, porque sus hechos no se han visto en ninguno de estos pecados, pero Dios ve mucho más allá que los hechos, sino también el corazón, la intención, sus pensamientos. Y todo esto se desnuda delante de Dios. Y por eso Pablo pregunta, dice: ¿tú qué piensas esto? Hombre, tú que juzga a los que tales hacen, ¿sí? Y hace lo mismo, porque el hecho de no verse no significa que en tu corazón no tengas estos pecados, que en tus pensamientos no haya anidado estos pecados, y hace lo mismo. ¿Tú escaparás del juicio de Dios? Y obviamente la respuesta es no. El hombre puede eludir la justicia humana, pero jamás la escapará de la justicia divina. Ni vos ni yo. Y Pablo está justamente hablando ahora de este hombre moralista que dice: yo soy demasiado bueno, soy bueno, merezco el cielo. Y Pablo dice: no es así como Dios te está viendo, no es así como Dios está revelando en la Biblia. Ya hablamos del impío en el capítulo 1, ahora en el capítulo estamos hablando del moralista, del que se cree demasiado bueno y juzga la moral de otro como si fuese mucho mejor que aquel que está juzgando. El versículo 4 que hemos leído, hay otra pregunta, ¿no? Dice: o menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. El hombre debe entender que Dios está dándonos la posibilidad de acercarnos a Él, su benignidad. Está hablando de la bondad, la generosidad, la benignidad de Dios. Se extiende para con todos los hombres. Habla de la paciencia de Dios, de retener. Dios retiene su juicio, retarda el castigo. Él no juzga inmediatamente al pecador. La paciencia de Dios. Y la longanimidad nos está hablando sobre que Él es lento para enojarse, tardo para la ira. No quiere decir que Dios no se enoje, no quiere decir que llegará un día en el cual Dios dirá: basta, hasta aquí, pero sí Dios nos está dando la posibilidad de que cada uno de nosotros entendamos que hemos pecado, que estamos en pecado y que necesitamos de Dios, que necesitamos de Él. Por eso está teniendo estas cualidades para con nosotros: benigno, paciencia, longanimidad. ¿Por qué? Porque quiere que cada uno de nosotros vengamos al arrepentimiento. Verso 5: pero tú, dureza, y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Terminé leyendo el versículo 6.
este día de juicio descrito en la Biblia, el día de la ira, el día de la revelación de los justos juicios de Dios. Dice el versículo 5, por tu dureza, la dureza de los corazones, el hombre se endurece más y más y niega a responder a la benignidad, a la paciencia, a la longanimidad de Dios y venir al arrepentimiento. Lo dice el versículo 5, no arrepentido, por la dureza de tu corazón no arrepentido. Es voluntariamente no reconocer su condición, su estado, porque se cree muy moral, muy especial, muy que no necesita del Dios, no necesita de arrepentirse, no necesita de la salvación, porque cree que con su vida, con su forma de vida, merece ser salvo. Cuando Dios dice, no, tenés que arrepentirte porque es necesario que te arrepientas, porque sos tan pecador o tan culpable como aquel a quien vos juzgás, a quien juzgás. ¿Se acuerda del versículo 1? Hablábamos sobre el hombre moralista que juzgaba a los demás. Este mismo hombre está ahora siendo llamado al arrepentimiento, pero no se arrepiente porque así lo ha decidido, pensando que no necesita él tener un arrepentimiento, porque no tiene de qué arrepentirse. No reconoce su situación. Atesora para sí, dice la Biblia, ira, ¿no? Va atesorando, va acumulando esa ira. Está acumulando evidencia contra de sí para el día del juicio, por cuanto no se ha arrepentido. Y el juicio de Dios es perfecto, termina diciendo el versículo 5. Justo juicio de Dios, es perfecto. Es llamado un justo juicio de Dios. Dios no comete errores, no va a haber equivocaciones, no va a haber nada que no sea verdad y que sea evidencias ciertas y verdaderas en lo que se está juzgando. El justo juicio de Dios. Y dice el versículo 6, y el cual pagará cada uno conforme a su obra. Pagará, devolverá, dará, pagará conforme, de acuerdo a las obras que haya hecho. ¿Y cuál es obra? La salvación no es por obra, pero si vamos a lo que dice el Señor Jesús en San Juan capítulo 6, versículo 29, dice, ¿cuál es la obra? La obra es que crean en el Hijo de Dios, en quien el Padre ha enviado. Esa es la obra. La obra es creer en Jesucristo, en aceptar el plan de salvación de Dios, en reconocer que soy pecador y que necesito a Jesucristo para que perdone mis pecados y me limpie de toda maldad, y reconocer que he pecado y he ofendido a Dios con mis hechos, con mis pensamientos, con mis palabras, que estoy en falta delante de Dios. Y Pablo va a ir describiendo todo esto a medida que va corriendo este capítulo 2. Bueno, de los versículos 7 al 10 habla sobre, de acuerdo a las obras que tenga, la recompensa que van a recibir cada uno de ellos, conforme a lo que hayan hecho, lo bueno o lo malo, van a estar recibiendo de acuerdo a lo que ellos hayan tomado la decisión por Cristo o no por Cristo. Entonces recibirán ellos. El versículo 11 dice, porque no hay excepción de persona para Dios. Dios no juzga porque sea de tal raza, porque sea de tal lugar. No. La justicia de Dios es igual para todos. Para todos. Para el judío como para el gentil. Para todos. Exactamente para todos. Versículo 12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El juicio de Dios no es parcial. Los que están sin ley son los gentiles, los que están con la ley son los judíos. Lo que hemos leído en el versículo 12. Dios nunca dio la ley
a las otras naciones. La ley fue dada exclusivamente para el pueblo, la nación de Israel. De acuerdo a esta primera parte del versículo 12, ¿qué sucederá con los gentiles, con los que no conocen la ley, los paganos, que han pecado sin conocer la ley, que han pecado? Esto nos lleva a pensar, ¿están perdidos los paganos? ¿Qué ocurrirá con ellos? De acuerdo a la última parte del versículo 12, entonces también nos preguntamos qué sucederá con los judíos que pecaron, aunque ellos tenían la ley. La expresión final de este versículo dice, porque todos los que han pecado. ¿Cuánto han pecado? ¿Quiénes han pecado? Todos. Después Pablo lo dice en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecamos. Entonces podemos llegar a esta conclusión. La ignorancia de la ley no te salva y la posesión de la ley tampoco te hace ser salvo. No porque tenga la palabra de Dios me hace ser salvo, no porque la ignore me hace ser no tengo excusa como decir, yo no lo sabía. No, porque si recordamos el capítulo 1, cuando hablamos que Dios se le había revelado al hombre a través de la naturaleza, a través de la conciencia y a través de su palabra. De una de estas tres formas, de una de estas tres revelaciones de Dios, para con el hombre, tanto el judío como el gentil la han tenido, la han recibido. Así que no hay excusa. Ambos están condenados delante de Dios por cuanto han desobedecido al Dios justo. Una persona es juzgada de acuerdo a la luz también que tenga. Al judío se le juzgará conforme a lo que se le ha dado, a ellos conforme a la luz que han tenido. Y al gentil, al pagano, se le dará el juicio conforme a la luz que hayan recibido. Los versículos 13, 14, 15... forman un paréntesis entre el 12 y el 16. Ya la segunda parte del versículo 12 habla de los judíos como el versículo 13. La primera parte del 12 y el 14 y el 15 habla de los gentiles, ¿sí? Está describiendo y hablando sobre cada uno. Y en cuanto a los gentiles dice, y acusándole y defendiéndole. No hay manera de que el gentil se escape, porque no haya recibido la ley, que no haya recibido la ley de Moisés, tenga excusa alguna para pensar que se escapa o que está fuera de la culpabilidad. Porque Dios ha escrito en los corazones de los gentiles su ley, su testimonio de su existencia. Así que no hay manera alguna. Y dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No hay forma que podamos nosotros esconder asunto alguno, tanto en los hechos, en los pensamientos que hemos guardado íntimamente en nuestros corazones, que Dios no lo sepa. Que Dios no lo sepa, lo vuelvo a decir, Dios conoce todo. Por eso Dios es benigno, es bondadoso, en su gracia, en su misericordia, extiende esta posibilidad para que todos nosotros, quienes seamos gentiles o judíos, pero por ahí que no nos todavía reconozcamos que estamos en falta delante de Dios, procedamos al arrepentimiento. Pensamos, está hablando del hombre moralista, piensa que es mucho mejor que otro, porque no roba, no adultera, no mata, no miente, esto, etcétera, 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 que en la visual de cualquier hombre, en la vista de otro hombre no se ve como un buen padre, un buen trabajador, pero Dios está diciendo, sin embargo, Dios está diciendo, necesitas arrepentirte, porque yo conozco aún tus secretos y en tus corazones hay pecado. Y no hay nadie, dijimos el hombre impío, capítulo 1, que está sin excusa delante de Dios. En el capítulo 2, el hombre moralista también está sin excusa delante de Dios. Y a partir del versículo 17, y el capítulo 3 también del libro de Romanos, habla del hombre religioso. Y por eso Pablo dice, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te gloría en Dios. El hombre religioso, aquel que yo soy hijo de Abraham, yo soy
del pueblo de Dios, soy uno de esos escogidos, tengo la palabra de Dios, tengo sobrenombre judío, como dice allí en el texto bíblico, ¿no? Tengo la Biblia, ha sido revelada, dice que te glorías, dice, léalo todo el texto, te glorías en Dios, en que yo tengo al Dios verdadero, yo conozco y a Dios porque lo he leído. Se enorgullece el hombre religioso de creerse más que lo demás y tener derecho más que lo demás, y confía en su religiosidad externa. Está instruido, ¿sí?, en la palabra y conocedor de la palabra, pero no la practica y no la vive. Piensa que tiene la mejor visión, la mejor iglesia, podemos ayudar a quienes están confundidos y ciegos y sin encontrar la luz que nosotros tenemos. Nosotros tenemos la capacidad de instruir a los ignorantes, a los niños, a los inexpertos. Nosotros es el orgullo del religioso que lo ha hecho alejarse de la relación y de los propósitos de Dios y de la vivencia de Dios. Quiero compartirle con usted algo que he escrito y que creo que le puede ser de mucha bendición, y parafrasear esta última parte donde describe el hombre religioso, que después lo seguiremos viendo en el capítulo 3. Pero quiero parafrasear esta parte de los versículos 17 al 23 y 24 inclusive. Y escribí lo siguiente: he aquí tú que dices ser cristiano y te apoyas en la Biblia y te glorías en Dios. Versículo 18. Y conoces su voluntad e instruido por la Biblia, aprueba lo mejor y confía en que tú eres guía de los ciegos y luz a los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de los niños, y que tiene en la Biblia la forma de la ciencia, el conocimiento y de la verdad. Versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseña a ti mismo? Tú que predicas que no has de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Biblia, pero no la obedece, eso deshonra a Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, el hombre de Dios es blasfemado entre los no cristianos por causa de vosotros. Esta es una paráfrasis que hice acerca de estos versículos. Le saqué, le cambié algunas palabras como para aplicarlas para nosotros, para que esto venga una aplicación a nuestra vida, a nosotros, a nuestras vidas. Y la parte final dice que por causa de nosotros el nombre de Dios es blasfemado cuando nosotros no obedecemos, no vivimos la verdad del Evangelio. Dios no quiere que seamos hombres impíos, Dios no quiere que seamos hombres moralistas, Dios no quiere que seamos hombres religiosos, Dios quiere que seamos hombres y mujeres arrepentidos sinceramente de corazón, reconociendo nuestra falta y la necesidad que tenemos de Dios. No busca Dios que aparentemos religiosidad, que aparentemos moralidad. No busca Dios eso en nosotros, sino que busca arrepentimiento. Que reconozcamos: Señor, te necesitamos. Señor, te necesitamos. Señor, cuánto necesito que transforme mi vida, que cambie mis pensamientos, que cambie mis palabras, que cambie mi corazón. Necesito de vos. Y Dios todo lo conoce. Conoce lo más profundo, lo que no puedo verte yo, lo que vos no podés ver de mí, Dios sí lo ve y lo conoce. Y seremos juzgados conforme a lo que hemos visto en el capítulo 2, seremos juzgados con un juicio justo, porque Dios es justo y verdad ese juicio. No hay testigos mentirosos. No necesita Dios testigos alguno. Él es quien en forma personal, en forma presencial, sabe y conoce todas las cosas aún que están en nuestra vida. Y termina diciendo este versículo y describiendo
al judío, ¿no? Como que se jactaba de la circuncisión, yo soy circuncidado. Y Pablo dice, la circuncisión no es nada, no es nada, del versículo 25 al 29, no es nada si internamente no hay un compromiso y hay una relación con Dios. Y no estoy hablando ahora de la circuncisión, sino que podemos hacer un paralelismo con el bautismo en agua. El bautismo que nosotros nos bautizamos en agua no es nada, no significa nada si en nuestro corazón no hubo un cambio, una conversión, un nuevo nacimiento, una realidad, una vivencia con el Dios a quien declaramos con nuestra boca y que decimos tener en nuestros corazones. No es nada ese bautismo, es mojarnos nada más si en nuestra vida no ha sucedido eso. No ha sucedido un cambio de nosotros, un reconocimiento de nuestros pecados, una transformación, una regeneración en nuestra vida y que en nuestro corazón esté habitando Dios como Señor y Salvador. Quiero terminar y concluir este capítulo 2 diciendo cuán necesario es que arreglemos nuestra cuenta con Dios. Cuán necesario es que no nos creamos que somos superior a los demás, que somos tan pecador como aquellos a quien juzgamos moralmente. Y hago una salvedad. Habla acá de no juzgar moralmente, porque esa moralidad que juzgo es la misma que a mí me está faltando, que digo que pienso creer que la tengo cuando no la tengo. Dios no está diciendo que no puedo juzgar en cuanto a lo doctrinal, porque la doctrina y su verdad es una, y está revelada aquí en su palabra. Pero sí, soy culpable, tan culpable cuando juzgo la moral de otro, cuando en realidad yo vengo a hacer lo mismo que ese otro. Señor, que nos lleve al arrepentimiento, que el Señor nos lleve a reconocer nuestra falta y decirle, Señor, perdóname, porque no soy quien para condenar y juzgar, porque yo soy igual y necesito de ti. Y que el Señor también nos lleve a entender que no sirve una vida religiosa, no nos sirve a mostrar una fachada, sino una vivencia, una realidad, una experiencia y una obediencia a su palabra y a su presencia, a la presencia del Espíritu Santo que habita en nosotros. Que Dios te bendiga y que el Señor nos ayude.